Vamos a darle la bienvenida a Bernardo Luján, que como siempre nos acompaña para contarnos temas del corte empresarial y obviamente de los términos legales de esas empresas. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, Alejo. Pues en las últimas semanas hemos estado hablando de las asambleas de accionistas, puesto que pasó el tiempo en donde normalmente se deben reunir cada año. Pues hoy vamos a hablar de un tipo de empresa que es el tipo familiar, que es tan común. Usted ahorita antes de empezar el programa nos estaba dando un dato a priori de más o menos cuánto es el porcentaje de las empresas familiares en el mundo. Es más o menos del 90%. Las empresas familiares son usualmente, primero las que decía Ricardo ahorita hablando fuera de cámaras, son las que realmente mueven el mundo. Pocas empresas, o poco es el porcentaje de participación de empresas que no son familiares porque terminan por ser conformadas por grupos de inversionistas, pero realmente la mayoría es de empresas familiares. Y de esas empresas familiares un gran porcentaje no pasa a la segunda generación porque se mueren en la primera y un porcentaje todavía menor alcanza a pasar a la tercera generación. Luego la vida de las empresas familiares es muy corta porque usualmente no se manejan bien los problemas. Claro. ¿Cuándo podríamos considerar que una empresa es familiar? Para mí la verdad es que usualmente todos son familiares. Desafortunadamente el concepto puede variar y eso sería lo que estaría determinando si una empresa es familiar o no. Son dos conceptos los que yo aplico para determinar si una empresa es familiar. Una, que trabajen los de la familia, y dos, porque simplemente sea una actividad comercial desarrollada por varias personas de una misma familia. O la otra es que los socios oficialmente conformados como tal sean de una determinada familia, ya sea o padre con esposa e hijos o parientes entre sí, o que vayamos trasladando a una generación siguiente, las empresas que inicialmente eran de 2 o 3 amigos terminaron por ser de sus hijos y entre sí son familias las que ya hoy en día son dueños de esta empresa. Entonces termina por ser o de uno, o de 2 o de 3 grupos familiares o de un solo grupo familiar que no solamente serían los dueños de la empresa, sino además quienes trabajen allí. Como asesor de empresas que usted lo ha sido, ¿qué opinión le merece este tipo de empresas familiares? Primero me merece muy buena empresa, me merece muy buen concepto. Las empresas familiares son la mayor cantidad de empresas y creo en las empresas familiares. Sin embargo, tengo un concepto de empresa familiar que difiere de la de muchas personas y creo que si nosotros miramos la empresa como trabajadero o como inversión, el concepto va a aplicar tanto, que hace que nosotros tengamos o no una política para vincular o no familiares. Entonces, si nosotros lo contemplamos como un trabajadero, simplemente yo estoy conformando una actividad o creando, dándole forma a una actividad para vincular a familiares míos, ya sea esposa, hijos, parientes, que hoy en día no están haciendo nada y simplemente quiero darles la oportunidad de que tengan ingresos por medio de esta empresa o que pudiendo estar haciendo otra cosa en otro lado, vengan acá, den sus conocimientos o brinden sus conocimientos y obtengan sus ingresos de cuenta de eso. Eso es un concepto de empresa familiar. Hay otro concepto de empresa familiar que a mí me parece supremamente interesante y es cambiar el trabajadero, que es el ejemplo que acabo de poner anteriormente, por el concepto de inversión. Entonces, es una empresa familiar, pero donde no necesariamente por el hecho de ser familia se tiene derecho a trabajar allá. Esta es mucho más sana. Podría uno llegar a crear una empresa familiar como un trabajadero, pero siempre y cuando tenga la concepción de que llegue a ser posteriormente a ser una empresa familiar desde el punto de vista de la inversión, porque entran en conflicto muchas veces los problemas familiares con los empresariales y termina por generarse tanto choque que a veces las relaciones familiares se afectan de manera sustancial, a veces definitiva, rompimientos, aislamientos, peleas, discusiones, no solamente entre familias, sino además entre los mismos miembros de una familia, padre con algún hijo, porque este es el hijo que estudió en tal parte y viene a aplicar los conceptos que adquirió en otra parte. Entonces empieza a haber conflictos generacionales, conflictos empresariales y conflictos obviamente. ¿Cómo es el comportamiento de estas empresas? Normalmente, si fuéramos a describir el comportamiento desde el modelo económico, ¿cómo sería? Yo te diría una palabra: informalidad. ¿Cuál es el problema más grande de las empresas familiares? Que son informales, porque informalmente se crean, pocas empresas familiares se crean de una manera formal, porque usualmente empiezan es con la actividad de la persona que hoy llamaríamos fundador, que es quien conoce el negocio, estaba trabajando en otra parte, aprendió un determinado oficio, o lo estudió, o lo conoce por cualquier otra razón,
viene y empieza con su propia actividad, luego le va diciendo a la esposa que venga y le ayude como su secretaria, al hijo, ve, ya que no estás haciendo nada, que saliste del colegio de la universidad, ¿por qué no me vas y me haces esta vuelta? Y empiezan a vincular poco a poco a las diferentes personas o miembros de la familia, y estas personas son las que con el paso del tiempo van llevando, digamos que no solamente el conocimiento y experiencia que tenían, sino además la fuente generadora, no solo de ingresos, sino de conflictos familiares y empresariales. Bueno, sí, de pronto el fundador, porque pasa muchas veces que el fundador cuando empezó a hacer el ejercicio de empresa no lo había visualizado de esta manera. Si él no tiene ese comportamiento del ejercicio del trabajo como empresa familiar, ¿cómo se puede lograr para que la empresa se encamine hacia eso, hacia una empresa constituida como empresa familiar? Bueno, a mi juicio solo basta con una sola cosa, y es lo que yo en algunas oportunidades en las asesorías que tengo en la oficina le comento a la gente. ¿Cómo sacaría usted miel de un panal? ¿Cómo la sacarías vos? Yo te la resuelvo de una vez porque obviamente el tiempo es poco. Con mucho cuidado. Así sería la forma como yo recomendaría que esposa, hijos y todas las personas que estén vinculadas al fundador vayan haciendo que el fundador vaya llegando a eso que hoy en día pueden tener otros miembros de la familia, como la imagen, la percepción, la visualización, la idealización de lo que podría llegar a ser el negocio, que hoy en día se maneja de una manera informal como una tienda y que podría llegar a manejarse como una empresa real. Entonces, ¿cómo se recomendaría de mi parte para que las personas allegadas al fundador llevaran a que el fundador cambiara su percepción de cómo se debe manejar la empresa, porque él con absoluta seguridad está convencido de que la empresa se maneja hoy en día muy bien? La idea es hacerlo con mucho cuidado, es convencerlo. En alguna oportunidad un amigo me decía de la diferencia tan grande que hay entre vencer y convencer. Y yo personalmente creo en esa diferencia, y es convencer es llevarlo con esta persona hasta un punto. Vencer es simplemente por manejos de poder llegar fuerza, a que una persona sin el convencimiento llegue a una determinada conclusión. Creo que hay que convencer. Usted lo mencionó ahorita, ¿cuál es el papel que juegan las esposas y los hijos de esas empresas familiares? Para mí es uno, fundamental. Primero, acompañar. No es cuestionar, sino aportar. Muchas veces, esposa o hijos terminan por cuestionar y ahí es donde se generan rompimientos con el fundador, porque empiezan, como se les ha aislado en la comunicación, se les ha aislado en la información de la compañía, ellos terminan por generar, uno, un choque por desconocimiento, o también pueden terminar por generar un aislamiento, porque dicen nunca se me ha tenido en cuenta, yo simplemente pido la plata del mercado. Entonces, consideraría que el papel de las esposas y de los hijos es acompañamiento, pero llevando a que por convencimiento el fundador les tenga en cuenta para que se forme realmente un grupo de trabajo alrededor de esa compañía y empiecen no solamente a criticar lo que dice el fundador, porque ahí empieza a defenderse de que es que el negocio lo creé yo, a dónde que vienen ustedes ahorita a criticarme, yo soy el que conoce cómo se hacen las cosas, ¿por qué voy a traer gente externa? Entonces empieza a generar una defensa alrededor de lo que fue su idea, cuando es esa idea la que ha permitido que una familia económicamente llegue al punto donde está hoy en día. Bueno, pues ahí les tenemos una invitación para las personas que tal vez digan, hombre, yo sé hacer algo, yo puedo montar una empresa familiar, pues hágalo. Las cifras no mienten y son muchas las personas que realmente lo están haciendo y están triunfando. Y obviamente hay muchos aspectos legales que hay que tener en cuenta y para eso está concertación empresarial. Llamen, piden la cita, ya con muchísimo gusto los atendemos y procuraremos resolverles las dudas. Alrededor de las empresas familiares hay muchas cosas muy buenas. Creo que podríamos estar hablando un par de programas de esto porque hay cosas muy buenas alrededor de este tema. Dentro de 15 días continuaremos precisamente con este tema, Bernardo. Muchas gracias.